es vida a los huesos secos, das tu aliento a cada roto corazón, rompes la oscuridad con tu eterna luz. Levanto mi alabanza al que me liberó. Mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor. Me levanta poderosa palabra, corro a ti, Dios, corro a ti. Sangre y dolor por un pecador de justicia me cubrió. Su perfección en mi interior, lo que soy me reveló. El cielo dentro de mi ser y conocer mi herencia, el reino y tu poder. Tu luz llenó mi corazón, se fue todo el temor. Ahora puedo ver que estoy completo en Él, que estoy completo en Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 7. Apocalipsis capítulo número 19, en el verso número 7. Qué regalo para nosotros poder ser edificados en una mañana como hoy por la palabra del Señor. La palabra de Dios trae vida, no es simplemente una enseñanza o una ilustración, sino que la palabra de Dios es una impartición que cuando Dios empieza a tocar nuestro corazón con su palabra, empieza a hacer que esa palabra sea vida en cada uno de nosotros. Y es lo que Dios en su infinito y glorioso amor está obrando en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 19, en el verso 7, gocémonos y alegrémonos. Y está hablando de algo que pasa más en lo interior que en lo exterior. Porque a veces podemos danzar, podemos cantar y muchas veces no tener gozo en el corazón, pero lo hicimos. Por un momento pudimos levantar un cántico, pudimos participar de danzarle al Señor, pero muchas veces no participamos de tener gozo en nuestro corazón. Y la Escritura dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Estamos próximos a la celebración de la más gloriosa y extraordinaria de todas las bodas, ¿cierto? Donde nos vamos a encontrar con el más extraordinario y espectacular de todos los novios, ¿cierto? Y donde ese novio va a hermosear esta novia que somos nosotros. Y tenemos una gran esperanza. Nosotros nos miramos y aún tenemos fallas. Nos miramos y aún tenemos errores. Nos miramos y aún tenemos equivocaciones en nuestro caminar. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que levantamos la mirada y tenemos esperanza porque sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor,
que Dios nos está preparando y que cuando estaremos delante de Él, seremos una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y eso es hermoso, ¿cierto? Es una gran esperanza para nuestro corazón y que nosotros estamos viviendo tiempos donde nosotros necesitamos no correr conforme a la agenda del mundo, sino que sea Dios el que determine cómo sea nuestro caminar, ¿cierto? El mundo allá afuera tiene una agenda, ¿cierto? Mire que aún llaman por allá afuera una agenda, la agenda LGTBI, ¿cierto? O sea, hay una forma de como de estarse guiando y de estarse conduciendo. Y así en muchas áreas hay una agenda en lo económico, hay una agenda en lo político, hay una agenda en muchas áreas allá afuera, ¿cierto? Pero no olvidemos que aunque nosotros estamos sobre la tierra, estamos regidos por los principios del cielo, ¿cierto? Porque no olvidemos que Cristo es el que ha hecho posible que el cielo y la tierra estén unidos. Por eso dice aún el Padre Nuestro en esa oración tan hermosa diciendo que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿cierto? De manera que nosotros vemos que Dios nos ha dado su palabra para traer su voluntad preciosa y perfecta. De manera que tenemos la palabra profética más segura y la palabra de Dios dice que alumbra como una antorcha, o sea que no nos deja en oscuridad, no nos deja en tinieblas. No olvidemos que tinieblas no es solamente estar en pecado, tinieblas también es tener ausencia de revelación, tener falta de entendimiento. Eso hace que tengamos tinieblas y podamos tropezar en nuestro caminar, porque como cantábamos ahora en la última canción, Dios, ¿qué es lo que hace? Alumbra los ojos del corazón, porque la palabra de Dios se entiende es con el corazón, y es lo que necesitamos que Dios toque en cada uno de nosotros cuando su palabra es expuesta dentro de cada una de nuestras vidas. Por eso nuestra actitud siempre, independiente de quién sea el predicador, ¿cierto? Siempre debemos de estar dispuestos es, Señor, a través de la palabra que tú traes, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cierto? Porque no se trata de fijarnos en la vasija, sino en el mensaje enviado por ¿quién? Enviado por Dios. Por eso la escritura dice escudriñarlo todo, retener lo que, lo bueno, ¿cierto? Entonces no fijamos la mirada en quién es el que expone la palabra, porque simplemente es un instrumento en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. El poder de esa palabra no está en las manos del predicador, ni el poder de esa palabra está en las manos del que habla. El poder de la palabra de Dios está en el autor de esa palabra, que es Dios mismo, ¿cierto? El que va a hacer que se cumpla sobre nuestras vidas y que venga una realidad sobre nuestros corazones, ¿cierto? Veíamos finalizando la semana anterior, no olvidemos que nuestra vida se origina en Cristo y nuestro destino a su vez es ¿qué? Cristo. Pero desde donde se originó la vida hasta que lleguemos a nuestro destino, nosotros estamos sufriendo una transformación por la palabra que Dios va asentando en nuestros corazones, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. No podemos perder de vista que Dios está trabajando en nuestros corazones, ¿cierto? No olvidemos que lo mismo que Dios hizo en el principio, lo sigue haciendo. Dios hizo una obra de alfarero cuando le dio la forma al hombre y después sopló aliento de vida ¿sobre quién? Sobre él. Pero también hizo una obra de cirujano cuando hizo caer en profundo sueño al hombre y de allí sacó la mujer. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos por el poder de Dios y cada uno recibió el aliento de la vida de ¿quién? De la vida de Dios. De manera que Dios sigue haciendo una obra de alfarero y sigue haciendo una obra de cirujano, ¿cierto? De cirujano. La cirugía más extraordinaria que Dios hace en nuestras vidas es cambiar nuestro corazón. Él no dijo que iba a remodelar, Él no dijo que iba a mejorar, Él no dijo que iba a hacerle arreglos al viejo corazón, sino que Él dijo que lo iba a quitar y lo iba a reemplazar. ¿Por qué?
por uno nuevo. El viejo, ¿cuál problema tiene? ¿Cierto? Cuando un corazón en lo natural, un corazón físico ya tiene una deficiencia, ese corazón es irrecuperable, de manera que lo pueden medicar, lo pueden tratar, pero ese corazón está permanentemente marcando la deficiencia que tiene. Pero cuando se pone un corazón nuevo, en ese corazón no se marca la deficiencia, en ese corazón se marca el poder de Dios, que es el que cambia las vidas de una manera sobrenatural dentro de cada uno de nosotros. Entonces no olvidemos cuál es nuestro origen y cuál es nuestro destino, ¿cierto? Nosotros nacimos de nuevo o nacimos de lo alto por el poder de Dios manifestado mediante Jesucristo. Y ahora que hemos nacido de nuevo, estamos aquí sobre la tierra, pero nuestro lugar de destino no es aquí. Estamos caminando rumbo al lugar que nos espera. El Señor Jesús dijo: si me fuere, prepararé el lugar para vosotros, ¿cierto? Para que donde yo esté, vosotros también, ¿qué? Estéis, ¿cierto? Tan hermoso, todo esto diseñado por Dios para nuestras vidas. De manera que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer a portas de lo que está por suceder? ¿Qué es lo que debe de hacer la novia? ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? ¿Qué es lo que debe de hacer hoy? ¿Qué es lo que debe estar viviendo ese pueblo en el que Dios está haciendo una obra de alfarero y en el que Dios está haciendo una obra de cirujano? Ese pueblo debe perseverar, ¿cierto? Y perseverar no es tirar aguante, perseverar es seguir adelante. Perseverar es continuar creciendo, perseverar es estar permanentemente avanzando. Y eso la Escritura lo describe, que la vida del creyente es como la aurora, ¿cierto? Que cuando amanece o empieza a amanecer, empieza muy tenue la luz, pero en la medida que el día va avanzando, ¿qué va ocurriendo? La luz se va haciendo más fuerte hasta que el día llega a su perfección, ¿cierto? Hasta que el día llega a su plenitud. De manera que Dios desea que nuestra vida esté así, permanentemente, ¿qué? Creciendo. Y para eso trae su palabra. Dios ha determinado que a través de su palabra nosotros podamos crecer espiritualmente, ¿cierto? Su palabra que va obrando en todo para cambiar nuestras vidas, para que no tengamos la visión nuestra de la vida, sino la visión de Dios, ¿cierto? Aquí es donde nosotros podemos ver cómo Dios diseñó la vida y cómo Dios desea que la veamos. Lo que hace difícil la vida del ser humano es que el ser humano muchas veces ha visto la vida por fuera del diseño de Dios. Y la vida por fuera del diseño de Dios, no olvidemos, cuando nosotros estamos en tanto sufrimiento, cuando estamos fuera del diseño de Dios, ¿cierto? Por eso sufrimos con muchas cosas, cuando nos salimos de las pautas establecidas por Dios. Cuando yo quiero hacer que el hombre sea el que traiga la plenitud a mi corazón, empiezo a sufrir, porque ¿qué va a hacer el hombre contigo y conmigo? Nos va a poner a sufrir. El hombre nos pone a sufrir y nosotros ponemos a sufrir al hombre. Y sufrimos de esa manera porque ni el hombre puede satisfacer el corazón del hombre, ¿cierto? Los demás seres humanos no me pueden satisfacer el corazón, ni yo tampoco puedo satisfacer el corazón de ¿quién? De los demás. Y cuando nos vamos por ese camino, nos vamos por un camino muy tortuoso. No olvidemos que al hombre entre más se le da, más demanda. Al hombre entre más se le da, más quiere, ¿cierto? Y si tú empiezas a vivir dependiendo de las demandas de alguien, y le cedes, 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 ¿sí o no? Cuando menos pienses, te volviste el esclavo de ese alguien, porque ese alguien solamente quiere que tú vivas para lo que él quiere, para lo que él quiere. Y así lo haríamos con cualquier persona, cuando nosotros le ponemos demandas en nuestro caminar. Pero Dios nos va haciendo libres de eso, y nos va ayudando a entender que cuando Dios de una manera muy especial sacia el corazón, lo que Dios hace es que entonces yo pueda ser bendición para la vida de las personas que están a nuestro a nuestro alrededor. Porque Dios nos cambia de demandantes, ¿sí?, a ser personas que empezamos a dar de lo que hemos recibido. Pero si nuestra copa no está llena, no tenemos nada para dar. Si nuestra vida no está llena, no tenemos nada para ¿quién? No tenemos nada para dar, ¿sí o no? Mire que todo eso tiene que ver con la madurez. La palabra de Dios dice que cuando somos niños, ¿sí?, el niño es llevado por doquiera.
al niño, ¿sí o no? Pero el niño todo el tiempo es dependiente, el niño todo el tiempo demanda, ¿sí o no? Entre más pequeño sea el niño, más demanda cuidados, más demanda tiempo, más demanda recursos, más demanda dedicación, ¿cierto? Pero entre más ese niño va dejando de ser niño y va asumiendo la madurez con responsabilidad, en esa medida, fíjese que ese niño dejó de ser demandante para convertirse en alguien que puede dar, ¿cierto? Nosotros no dejamos de necesitar la vida de Dios en nosotros, pero crecemos cuando dejamos de pensar en nosotros y empezamos a dejar que lo que Dios va trayendo a nuestras vidas también se lo podamos dar a otros, ¿cierto? A veces nos parece muy difícil que Dios nos dijera que nosotros le damos de comer a otros y que le demos de comer a otros de la palabra de Dios, ¿cierto? Se nos hace muy difícil porque a veces creemos que es lo que Dios dispuso para los pastores. Entonces, si alguien tiene hambre de la palabra de Dios, traigamos al pastor. ¿Y sabe qué le diría Dios? ¿Cierto? Cuando había una gran multitud y se hizo tarde, los discípulos vinieron y le dijeron al Señor: Maestro, ¿qué hacemos? Despachamos toda la multitud porque se hace tarde. Y el Señor, ¿qué les dijo? Dadle de comer vosotros. ¿Cierto? Y ahí es bonito, porque eso realmente prueba el corazón. Cuando tú empiezas a enseñarle a otro de Dios, realmente prueba si has crecido en el conocimiento de quién, en el conocimiento de Dios. Y es una bendición, porque Dios desea llevarnos a todos ¿a qué? A la madurez, ¿sí? En Mateo 24:12 hemos visto que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero que hay una buena noticia, porque aunque el amor de muchos se enfriará, no está diciendo que el amor de todos. De manera que Dios siempre ha preservado un remanente. Y un remanente que en medio de todo lo que acontece, necesariamente quiere lo que Dios desea. Anhela lo que Dios ¿qué? Anhela lo que Dios quiere, ¿cierto? Y dice ahí, el amor de muchos se enfriará, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin, ¿cierto? Entonces, qué hermoso, porque aquí no solamente Dios nos lleva a perseverar, sino que nos involucra en eso, de llevar su palabra hasta el último rincón de ¿qué? Hasta el último rincón de la tierra. Porque a Dios le plació, ¿cierto? Le plació obrar en nosotros, y después de obrar en nosotros, le plació obrar a través de la obra que hizo en nosotros. Por eso, muchas veces Dios nos permite situaciones en las que aprendemos de Dios, para que después ayudemos a otros que están en la misma situación a que aprendan de quién, a que aprendan de Dios. Y ahí aprendemos, como dice Dios, a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Mira lo hermoso. Muchas veces para entender lo que pasa en la vida de otra persona, Dios muchas veces me permite pasar por la misma situación de ella, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo pueda tener una actitud diferente. En lugar de tener una actitud arrogante, en lugar de tener una actitud de altivez, en lugar de tener una actitud de desprecio, pueda tener una actitud de misericordia, que aún piense en la otra persona y uno diga: Señor, ten misericordia de ella como de mí. Necesito que tengas misericordia, Señor, de esta persona en esta situación, como necesito que tengas misericordia, Dios, de mi corazón y de todo mi caminar. Y lo contrario a perseverar es abandonar, es desistir. Y ese no es el deseo de ¿quién? El deseo de Dios. Estamos viviendo en medio de la generación que lo más fácil es dejar todo ¿qué? Dejar botados los hijos, ¿cierto? Hoy se deja botado el matrimonio. Hoy se dejan botados los estudios, hoy se deja abandonado el trabajo. Estamos viviendo en medio de una generación que la forma de solucionar es abortando, que la forma de solucionar es dejando, ¿cierto? Y que nosotros estamos viviendo principio de dolores, y que cuando empiezan los dolores significa que pronto va a haber un nacimiento, y que Dios nos está preparando a su iglesia para ese tiempo de dolores. ¿Y cómo nos está preparando? Llevándonos a perseverar en su camino. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42, en lo que debemos perseverar.
Hechos capítulo número 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí o no? Y está hablando de la vida del pueblo de Dios y de la vida que Dios dejó para que el pueblo de Dios tenga desde que Él se fue hasta que Él ¿qué? Hasta que Él regrese, ¿cierto? Hasta que Él vuelva por nosotros, ¿cierto? Ese perseverar en la doctrina de los apóstoles, no olvide que es perseverar en el evangelio, ¿cierto? En la comunión unos con otros, es ser esa iglesia gloriosa que Dios espera, ¿cierto? Esa iglesia donde Él es el que está guiando cada corazón y una iglesia llena del amor de Dios, ¿cierto? El Señor, no olvidemos que dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿cierto? La iglesia es un regalo maravilloso de Dios y siempre van a existir personas de todo tipo, personas amables, personas fuertes, personas fáciles, dóciles, personas difíciles, pero para crecer en el amor las necesitamos, ¿cierto? Nosotros no crecemos amando a los fáciles, nosotros crecemos amando a los difíciles. Ahí es donde realmente ¿qué? Maduramos, ¿cierto? Porque finalmente la Escritura dice que el que ama a los que le aman, ¿qué está haciendo de más? Si ahí no hay que hacer ningún esfuerzo. Tú no tienes que hacer nada de más para respetar a quien te respeta. No tienes que hacer ningún esfuerzo para honrar a quien te honra. El esfuerzo, y donde todo es diferente, es cuando yo tengo que responder a una persona diferente a como esa persona quiere hacer con quién, conmigo. ¿De quién aprendemos eso? Del Señor Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿cómo hemos tratado nosotros al Señor Jesús? ¿Cómo lo hemos tratado? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos encarado a Dios? ¿Cierto? Que ahora en la medida que vamos madurando nos da pena de lo que hicimos. Pero en algún momento en algún enojo, quisimos como que Dios nos explicara y nos aclarara por qué ciertas situaciones dentro de qué, dentro de nuestra vida. Y cuando ya vamos conociendo a Dios y vamos conociendo quiénes somos nosotros, nos vamos dando cuenta cuánta afrenta le hemos hecho al Señor. Y que si nosotros hubiéramos participado en la última semana de la vida de Cristo, donde fue crucificado, con toda seguridad que nosotros hubiéramos pasado por los dos polos que pasó el pueblo de Israel. Hubiéramos estado allá el domingo inicial, dándole la bienvenida, tirando paños, cantando y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de él, Señor. Es que es más, yo creo que muchas veces lo hacemos. Venimos el domingo y cantamos aquí: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Y el lunes, martes y miércoles ya estamos diciendo: crucifíquenle, ¿cierto? Y fueron los mismos que le dieron la bienvenida, fueron los mismos que después estaban gritando que crucifíquenle, ¿cierto? Pero fíjese que con toda esa afrenta de nuestro corazón hacia Jesús, Jesús desde la cruz del Calvario, totalmente deformado por los latigazos, porque le habían arrancado la barba, porque le habían puesto una corona de espinas. En toda esa condición, mire qué estaba haciendo desde la cruz del Calvario, mirándonos con ojos de amor, con ojos de misericordia. ¿Qué estaba diciendo sobre todos? Porque es que, mis amados, Jesús en la cruz del Calvario no simplemente estaba mirando a la pequeña multitud que estaba gritando ahí: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y nos salvas, ¿cierto? A toda esa multitud ahí que lo estaba afrentando. No, Jesús desde la cruz del Calvario estaba mirando a toda la humanidad, de todas las épocas, y ahí estaba, su oración era para cubrir las afrentas de todos nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Esa oración de Jesús, de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era una oración que estaba cubriendo nuestras vidas, porque cuántas veces hemos hecho lo que no sabemos que estamos haciendo, y es ofender a quién, ofender a Dios en nuestro caminar, ofender a Dios dentro de nuestras vidas, de manera que perseveramos en ¿qué?
en el Evangelio. Y en el Evangelio tenemos que hablar de la salvación, que es la parte más importante y en lo que nosotros tenemos que ir creciendo permanentemente en nuestras vidas. Porque ciertamente hay muchas cosas que han distorsionado el mensaje y que han distorsionado todo lo que Dios desea enseñar y traer al corazón. Por eso vayamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 1. No olvidemos que Dios viene hablando a la iglesia en general, ¿cierto? Que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje universal para todas las iglesias, ¿cierto? Y que nosotros realmente necesitamos poder escuchar al Señor en lo que el Señor está hablando y en lo que el Señor quiere plantar de todo esto en nuestro corazón y en nuestra vida. Es el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿cierto? De Sardis. Solo algunas particularidades de la iglesia de Sardis. Era llamada de esa manera por causa de la ciudad, ¿sí? Y esta ciudad era particularmente especial. Y si en algún momento indagas, vas a encontrar históricamente que era una ciudad amurallada, que tenía grandes murallas, ¿sí? Pero era una ciudad que teniendo grandes murallas, era una ciudad que era fácilmente invadida. Entonces no era como coherente la estructura que tenía con la facilidad para ser invadida por sus enemigos. Porque tenía una particularidad, que aunque tenía sus murallas, ¿sí? Particularmente la ciudad tenía la particularidad de mantener entretenida con muchas cosas. Se entretenían con tantas cosas que perdían de vista el estar vigilantes cuando venía alguien. ¿Para qué? O sea, tenían las murallas pero dejaban de ser vigilantes. Y al dejar de ser vigilantes, cada uno se encerraba en sí mismo y cuando reaccionaban ya tenían al enemigo ¿qué? Al enemigo encima, o sea que era una ciudad que fácilmente se doblegaba. Por eso más adelante vamos a encontrar que se le dice, sé vigilante, ¿cierto? Que es uno de los llamados a la iglesia en los últimos tiempos, donde el Señor dice que estemos ¿qué? Vigilantes. Y vigilantes no es sin dormir, sino vigilantes es conectados con cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo y estar conectados con eso por encima de las circunstancias que nosotros podamos estar ¿qué? Podamos estar atravesando. La confianza que ellos muchas veces tenían, porque venían momentos de tranquilidad, hacía que ellos se descuidaran en lo que tenían que vigilar. Amados, los momentos de tranquilidad que Dios nos da no es para que nos volvamos cómodos. Los momentos de tranquilidad son para que nos preparemos. Eso es lo que hace el Señor. Nos permiten los momentos de tranquilidad, ¿cierto? Mire lo hermoso de esto, aún lo aprendemos. El Señor, cuando envió a José a Egipto, le advirtió que en Egipto vendrían 7 años de abundancia y después vendrían 7 años de ¿qué? Pero miren la sabiduría que Dios le dio a José. ¿Para qué eran los 7 años de abundancia? ¿Para despilfarrar? ¿Para malgastar? ¿Para tirarse al ruedo? No, la sabiduría que Dios le dio a José en ese tiempo era que los 7 años de abundancia era para que pudieran guardar y tener recursos para los 7 años de ¿qué? Para los 7 años de escasez. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, hubo alimento y no perecieron de hambre, porque en la abundancia no despilfarraron, sino que en la abundancia atesoraron, que es una de las cosas que Dios le dice a esta iglesia de Sardis, ¿sí? Si se ubica ahí en el verso 3, donde le dice, desde el verso 2 dice, sé vigilante, ¿cierto? Entonces no olvidemos, no podemos estar ahí desatendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y no podemos estar conectados con lo que Dios quiere solamente el domingo de 10 a 12. Necesitamos estar conectados con lo que Dios desea todo el tiempo.
Salimos de acá y mañana lunes necesito estar conectado con Dios. El martes necesito estar conectado con Dios. Simplemente aquí recibimos una instrucción, ¿cierto? Para que nosotros sepamos qué hacer, para que sepamos cómo buscar, para que aprendamos, ¿cierto? Pero llega el momento donde cada uno tiene que entrar en el secreto de quién, en el secreto de Dios, donde cada uno tiene que conectar con la palabra de quién, con la palabra de Dios, porque Dios desea obrar directamente con cada individuo. Que aunque hayamos aquí un grupo de personas, ¿sí? Dios no nos está mirando como una multitud, sino Dios nos mira como individuos, para hablarnos a cada uno, para ministrarnos a cada uno de manera que, de manera personal, ¿cierto? Entonces dice en el versículo número 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? Delante de Dios, ¿cierto? El Señor está hablando de cómo se ha vuelto descuidada, ¿cierto? De cómo está atento a otras cosas, pero desatento de lo que Dios ¿qué? De lo que Dios desea, ¿sí? Mis amados, no olvidemos, hoy tenemos muchos distractores, ¿cierto? Las noticias son un distractor tremendo. Porque quieren a usted envolverlo y envolverlo y envolverlo y envolverlo y envolverlo, y usted se va metiendo en ese mundo, ¿sí o no? Y empieza a desconectarse de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere, ¿cierto? Cuando nos metemos en ese mundo, eso produce ira, enojo, desánimo, tristeza, pensamientos de toda clase, ¿cierto? De injusticia, de todo eso. Mis amados, pero cuando te sumerges en la palabra de Dios, la palabra de Dios produce completamente diferente. La palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios trae gozo, ¿cierto? Entonces tienes que ir definiendo cada día dónde va a estar tu mirada y dónde está. Porque dice, ahí afirma las cosas que están ¿para qué? Para morir, ¿sí? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido, ¿cierto? O sea, que no seas olvidadizo. Ahora al principio hablábamos del Salmo 103, donde dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, ¿cierto? Y aquí nuevamente le dice a esta iglesia que no olvide, o sea, que se acuerde de lo que ha recibido y oído. ¿Y qué le dice? Y atesórelo, guárdelo y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿cierto? Si no cambias la actitud, si no cambias la disposición, porque Dios nos provee todos los recursos, pero hay cosas que pertenecen a la responsabilidad ¿qué? A la responsabilidad nuestra. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿cierto? Y la escritura dice por allá en otro pasaje que como que el Señor vendrá como ladrón en la noche sobre lo que no lo esperan, sobre los que no están atentos, ¿cierto? Entonces fíjese que el Señor está hablando de un pueblo que se desconectó ¿de quién? Que se desconectó de Dios, se desconectó del corazón del Señor. Devuélvase entonces al verso número 1, que es donde vamos a seguir centraditos y mirando varias cosas a través de la palabra. Apocalipsis capítulo 3 verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? Y después de que el Señor dice eso, dice que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerto. Y esto es bien tremendo, porque está hablando de cómo se ve el hombre, ¿cierto? Con sus actividades religiosas, pero cuán desconectado está de quién, está del Señor. Por eso una reunión como estas no es simplemente para pasar el tiempo, es una reunión que nos permite conectar con el pensamiento de quién, de Dios. Pero para que tú salgas y sigas conectando con el pensamiento de quién, con el pensamiento de Dios. Nuestro pensamiento necesita ser cambiado y la palabra de Dios cambia la manera de pensar del qué,
del ser humano, lo cambia, ¿cierto? Si allá afuera decían que había gente que no le gustaba leer la mente porque al que no le gustaba leer la Biblia porque los que leían la Biblia les lavaban el cerebro, ¿cierto? Y le tengo una buena noticia, es cierto. La palabra de Dios te tiene que lavar la forma de pensar. Te tiene que cambiar la forma de pensar. No porque te vaya a manipular, no, sino porque nos va a sacar de las cosas que nos hacen daño. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un pensamiento rencoroso, un pensamiento de falta de perdón que nos hace daño? Y la palabra de Dios ha venido a cambiar esa fortaleza dentro de quién, dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos tenido egoísmo? ¿Cuántas veces nos hemos centrado en el orgullo? Bueno, cada uno de nosotros somos diferentes, pero cada uno de nosotros ha tenido fortalezas que nos han hecho mucho daño. Y Dios ha tenido que venir a golpear con su palabra esas fortalezas para sacarnos de dónde, para sacarnos de ahí, para sacarnos de los escondederos a los que nosotros nos metemos. Porque nosotros, ahora al principio de la primera canción decíamos que la presencia de Dios es nuestro refugio, ¿cierto? Pero no olvidemos que cuando Dios no es nuestro refugio, hay otros refugios que nosotros buscamos para escondernos, para meternos. Cuando Adán pecó, ¿qué buscó? Esconderse ¿de quién? Esconderse de Dios, ¿cierto? Pero mire lo hermoso, Dios va a obrar para sacarnos de donde nos estamos escondiendo. Y va a obrar para sacarnos no solamente de allá, sino que muchas veces de esos escondederos en los que nosotros nos metemos, salimos vestidos, de manera que Dios nos tiene que preguntar, ¿quién les enseñó a vestirse así? O sea, ¿quién les enseñó a vestirse de mentira? ¿Quién les enseñó a vestirse de hipocresía? ¿Quién les enseñó a vestirse de engaño? ¿Quién les enseñó a vestirse de esa qué? De esa manera. Y necesariamente Dios hizo salir a Adán de donde se había puesto, ¿cierto? Y una vez lo hizo salir, no solamente lo hizo salir, sino que lo desnudó del vestido que se había ¿qué? Puesto. Pero mire lo hermoso. El deseo de Dios al desnudarnos del vestido no es avergonzarnos. El deseo de Dios al desnudarnos de ese vestido es restaurarnos. Porque Dios no desnudó a Adán para dejarlo desnudo. Dios desnudó a Adán para vestirlo. Y tomó pieles y lo vistió. De manera que nos recuerda el sacrificio que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Dios desnuda nuestro pecado, pero para dejarnos ver cómo nos ha provisto un nuevo vestido, un vestido en Jesucristo, para que nuestras vidas sean completamente ¿qué? Nuevas por el poder de Dios. Pero esta iglesia creía que estaba ¿qué? Viva, pero estaba ¿qué? Pero estaba muerta, porque quiso establecer sus propios métodos, quiso establecer su propia forma. Romanos capítulo número 10, versículo número 1. Romanos 10, 1. ¿Sí? Romanos capítulo 10, verso número 1. Pablo le está hablando a Israel, pero de paso también nos está hablando a la iglesia. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué era lo que quería ver Pablo sobre el pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios tuviera salvación. Y dice, porque yo les doy, verso 2, testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. No olvidemos que ese celo que no proviene de Dios es el que nos lleva necesariamente a sentir cosas en nuestro corazón por lo que realmente nos santifica, ¿cierto? Realmente. Este lugar es una casa, es un apartamento, ¿sí? Este lugar, ¿a quién santifica? A nadie, ¿sí o no? Pero como a este lugar lo llamamos iglesia, ¿sí o no? Entonces nosotros nos ponemos celosos si se hace cualquier cosa inadecuada en en este lugar. Porque creemos que el lugar es el que ¿qué?
el que santifica. Y muchas veces estamos celosos del lugar donde nos congregamos para que no se hagan cosas inadecuadas, pero no estamos celosos de qué está pasando en nuestro qué, en nuestro corazón. Y dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Y el Señor empieza a dejar ver con claridad todos los caminos que nosotros estamos llenos de muerte cuando queremos establecer nuestra propia ¿qué? Nuestra propia justicia, ¿cierto? A los Gálatas se les dice, a los Gálatas se les expuso claramente el evangelio, pero después se les dice, ¿quién los fascinó para que dejaran la fuente? ¿Cierto? Y es que aparecen los que no han ahondado y no han entendido, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿usted qué le enseñó Pablo? No, Pablo me enseñó que si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios y vuelvo a Él en fe, confiando en la obra que Cristo es en la cruz del Calvario, estoy reconciliado ¿con quién? Con Dios. Y aparece el que dice, sí, eso es cierto lo que dijo Pablo, pero es que si usted, aparte de eso, no está ayunando todos los sábados, y aparte de eso no está yendo a los cultos todos los domingos, y aparte de eso no está orando todos los días a las 5 de la mañana, no es salvo. ¿Cierto? Entonces empezamos una carrera donde empezamos a poner la confianza en lo que yo hago y tomé otro camino. Porque los vivos hacen obras vivas, pero no son las obras las que nos dan la vida, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado de cosas para corregir, ¿sí o no? El poder del cristiano está en la oración, ¿cierto? Decimos. La oración es poderosa. No, amado, la oración no es poderosa, el que es poderoso es Dios. Porque si no, usted le quitó el atributo a Dios y se la dio a la actividad que usted hace. El que es poderoso es Dios. Que Dios, cuando lo hizo nacer de nuevo, lo lleva a tener comunión con Él. Y cuando usted tiene comunión con Dios por la oración, Dios con su poder se manifiesta en esas situaciones de su vida que usted necesita. Pero nosotros le vamos atribuyendo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces decimos el ayuno? Es que no hay poder como el poder del ayuno, ¿cierto? Pero no hay ningún versículo que diga que el poder está en el ayuno. Más bien lo que dice es que en el ayuno se debilita mi carne para que yo reconozca que el poder viene de Dios, que Él es la fuente del poder, ¿cierto? Y entonces todo eso nos va sacando de poner la confianza en los lugares equivocados, porque apoyo mi confianza en todas esas ¿qué? En todas estas cosas, ¿cierto? En Juan capítulo número 3, verso número 1 al 3, se habla allí de un hombre llamado Nicodemo y el encuentro que Jesús, la palabra viva, tiene con un religioso de la época, y un religioso bien preparados, porque a veces también tenemos la iglesia otro problema, que no solamente somos religiosos, sino mal preparados. ¿Sí o no? Porque a veces defendemos esos argumentos que nos imaginamos, defendemos es lo que pensamos, defendemos es lo que nos gusta, y muchas veces ni siquiera lo que está ¿dónde? Ni siquiera lo que está en la palabra del Señor. Nicodemo era un religioso bien preparado, conocía las escrituras, sabía lo que las escrituras ¿qué? Decían. Y Jesús viene a un encuentro con este Nicodemo. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, alguien de renombre entre ¿quién? Entre ellos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está
con él, ¿sí o no? Entonces fíjese que Nicodemo está reconociendo algo diferente en Jesús. ¿De cuántos maestros estaba rodeado Nicodemo? Si Nicodemo pertenecía al Sanedrín, el Sanedrín era conformado por 70 principales, 70 personas preparadas. ¿Cuántos maestros? Pero de una manera especial hubo algo diferente en Jesús que llamó la atención. A ningún otro maestro de Israel se acercó Nicodemo para decirle: sé que ha salido de Jesús, que ha salido de Dios. Pero cuando vio a Jesús, sí se acercó a Jesús para decirle: sabemos que has venido de quién. O sea, hay algo diferente en Jesús frente a todos los demás religiosos que habían ¿dónde? En la época. Porque él reconoce: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con quién. Si Dios no estuviera contigo. Y empieza a compartirle y a enseñarle a aquel Nicodemo que conocía tanto de Biblia, pero conocía tan poco de Dios. Y ahí hay una diferencia, ¿cierto? Conocer mucho de Biblia no es conocer a Dios. Es muy diferente cuando estás conociendo a Dios y vas descubriendo más de Dios estudiando la Biblia, ¿cierto? Pero muchas veces hemos estudiado la Biblia una y otra vez y no hemos conocido a Dios. El Señor le dijo al pueblo: ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí y no quieren venir a mí. Todo lo que la Biblia señala es a Jesús. Y cuando apareció Jesús les dice: pero ustedes no quieren venir ¿a quién? Entonces conocían mucha Biblia, pero no conocían a quién. Pero no conocían al Señor. Y en el verso número 4, de pronto el Señor le va a hablar fuerte al corazón, porque Dios nos va a enseñar dónde está la vida. Porque esa iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía y estaba muerta, ¿sí o no? Pero Dios ha dado mucha claridad en su palabra de cuál es la vida, de dónde está la vida, de qué es la vida para que la iglesia podamos estar firmes en ello. Juan 3:4 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, ¿cierto? Y cada vez que aparece un desierto, significa esto es algo a lo que necesitas ponerles mucha atención. Esto es una verdad invariable. Esto es algo que no puedes pasar por alto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y frente a esa pregunta, Nicodemo tiene un choque contra toda su estructura religiosa, ¿cierto? Contra toda su estructura religiosa. Porque él hasta ahora ha considerado que todo el esquema que él tenía era el que lo hacía tener la vida de Dios. Pero no hay un solo esquema que nos traiga la vida ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No es la forma de la reunión, no es la forma de las canciones, ¿cierto? Hay cosas y formas que nos pueden mover las emociones, los sentimientos, pero la presencia de Dios no puede ser imitada. O hay presencia de Dios o no hay presencia. La presencia de Dios, cuando se manifiesta en medio de nosotros, siempre tiene que producir un deseo de cambio en nuestro corazón. Si no hay un deseo de cambio, estamos experimentando solamente áreas emocionales, porque nos gusta la música, ¿cierto? Ahora te pregunto una cosa: ¿cuándo está la presencia de Dios presente? 3 domingos, 2 domingos, 1 domingo. Siempre, ¿cierto? Pero si te das cuenta, como que te metes más con Dios con las canciones que te gustan, ¿cierto? Pero no es el asunto de que te metas más con Dios con las canciones que te gustan. Lo que ocurre es que con las canciones que te gustan, te dispones más a conectarse con lo que está pasando con la canción, no con Dios. Porque en todo esto queremos hablar de por qué esa iglesia estaba muerta. Porque esa iglesia se acostumbró a lo que le gustaba y no a conectar con Dios. Mi amado, si Dios permite que en una canción conectemos con Él,
Mis amados, con toda seguridad tendríamos que salir a vivir una semana diferente. ¿En qué se diferencia que conectaron fue las emociones? Que lo emocional no dura nada. Es que es más, lo emocional dura tan poco que a veces ese que disfrutó de la canción en la esquina está peleando. Entonces la pregunta es, si conectó con Dios, ¿por qué le duró tan poco? Porque fue un asunto emocional y no espiritual. Porque conectó con lo que a él le gusta, con lo que mueve su carne, no con lo que mueve ¿qué? Porque Dios siempre está presente. Y nosotros necesitamos conectar con Dios siempre, para que eso cambie ¿qué? Para que eso cambie y transforme nuestras vidas. Esa iglesia estaba feliz, porque sus canciones le movían sus ¿qué? Sus emociones. Pero no había un mover en dónde, dentro de su corazón, dentro de su espíritu. Y es lo que Dios desea, que lo exterior sea resultado de algo que está pasando poderosamente, ¿dónde? En el interior de nuestros corazones, ¿cierto? En el interior de nuestros corazones. El Señor le dice, de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Y después de eso dice, porque el que no nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de ¿quién? No puede ver el reino de Dios. Y nos damos cuenta de una manera especial que el Señor empieza a hablarle a Nicodemo que el único que puede engendrar la vida de Dios es el Espíritu de Dios. El que no nace del Espíritu, el único que puede engendrar la vida de Dios es el Espíritu de Dios. El hombre no engendra la vida de Dios, solamente Dios. Por eso nosotros no nos podemos atribuir la salvación de nadie, porque solamente lo puede hacer ¿quién? Alguien me puede ayudar a crecer en el entendimiento de algo, porque me lo explicó, porque Dios lo usó para darme claridad. Pero por lo demás la vida solamente la trae ¿quién? La trae Dios, ¿cierto? Única y exclusivamente la trae Dios. De manera que el Señor le dice a Nicodemo que él tiene que experimentar la vida de Dios, nacer por el Espíritu y nacer del agua. El agua es la palabra. Y cuando hablamos de estas dos cosas, estamos hablando de que la realidad de la palabra de Dios solamente la puede traer el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios. Porque la palabra no puede seguir llegando solamente a la razón, la palabra necesita llegar ¿a dónde? Al corazón. La palabra que llega al corazón cambia. La palabra que va llegando al corazón transforma. Todo lo demás es información. En lo que va siendo cambiado es donde vas teniendo revelación. Es donde vas teniendo luz dentro de tu corazón. El Espíritu es el que engendra la vida. Y la palabra de Dios llega a nuestro corazón por la acción del Espíritu. Por la acción del Espíritu de Dios. Juan 6:63 dice de manera muy clara, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? ¿El pastor? ¿El líder de alabanza? ¿La maestra de los niños? ¿Las personas que lo reciben en la escuela, en la iglesia y lo acomodan en las sillas? No. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. De manera que nosotros necesitamos que la palabra de Dios llegue por el Espíritu a cada uno de quién, a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo puede una persona muerta oír a Dios? ¿Cierto? Y ahí es donde no podemos olvidar. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó ¿a quién? Al Padre, y aprendió de él, ¿viene a quién? Viene a mí.
Entonces mire lo hermoso. Dios ha dispuesto un momento en nuestras vidas donde nos hace sensibles para que lo escuchemos a quién. No olvidemos que el Señor primero nos mostró su favor y luego nos condujo al arrepentimiento. No es el arrepentimiento el que trajo el favor de Dios. No es que cuando yo le pedí perdón a Dios, entonces Dios me favoreció. No, Dios me favoreció para que yo le pudiera pedir perdón. Y eso lo vemos desde el huerto del Edén. Cuando el hombre falló, Dios ya había provisto su bien para el hombre. La Escritura dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando el hombre falló, Dios ya había mostrado de manera anticipada su bien para aquello donde el hombre iba a qué. Entonces eso no significa libertad para pecar, sino que significa cómo Dios ha abierto su corazón para acercarnos a quién, para acercarnos a Él de una manera especial. De manera que Dios a través de su Espíritu ha dispuesto que todo ser humano, escuche, porque nosotros los seres humanos, como tenemos un corazón egoísta, nosotros tenemos unos para los que queremos la salvación y otros para los que queremos la perdición. Ese es el corazón ¿qué? Ese es el corazón humano. ¿Para quién queremos la salvación? Para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Y para quién no queremos la salvación? Para el que me hace el feo, para el que me hace el daño, para el jefe que no me paga el salario completo, para el jefe que me robó las prestaciones, para el médico que me dio la receta equivocada, ¿sí o no? Para todos esos no deseo todo ese bien, ¿sí o no? Gloria a Dios que la salvación no depende del ser humano. Gloria a Dios, ¿sí o no? Porque si no, hasta el pastor estaría excluido ya del cielo, ¿sí o no? Porque habrán cosas que hacemos que por momentos sean agradables y habrá otras cosas que cuando ya no son agradables, ¿sí o no? Cuando el pastor me abraza como a mí me gusta, va para el cielo. Pero cuando el pastor no me saluda, va para el infierno. Así somos los seres humanos de cambiantes, ¿cierto? Nosotros a veces, hay una frase por ahí que es como muy común, ¿cierto? Que a veces nosotros nos volvemos personas de amores y desamores, ¿sí o no? Pero es porque vivimos más en el mundo del mundo que en el de Dios. Porque es muy raro poder decir que en el mundo de Dios las personas viven en amores y desamores. No, las personas en el mundo de Dios viven en amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tienen los unos por los otros, ¿cierto? Y eso nos va llevando ¿a qué? A la madurez, la evidencia real. De manera, mis amados, que en cualquier época, en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia, una persona puede oír la voz de Dios y reconocerla y dejarse enseñar por Dios, ¿cierto? Dejarse enseñar por Dios. De manera que todo empieza con el oír la palabra de Dios. De manera que hay momentos donde Dios nos hace sensibles para oírlo y empieza a enseñarme. Y cuando Dios empieza a enseñarme, empieza a conducirme a Cristo, que es donde Dios se ha hecho ¿qué? Se ha hecho visible. De manera que no es solamente oír la palabra que se lee, sino oír la palabra de los labios de ¿quién? De los labios del Señor. Ir allá a lo secreto para que el Señor me permita recibir todo eso. Primera de Corintios 2:12 dice la Escritura. Primera de Corintios 2:12 dice, mira lo especial de esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál es el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Escritura dice que glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu y en nuestros cuerpos, porque ya no son nuestros, son de Dios. Porque ahora este cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. De manera que aquí aclara y dice, no tenemos el espíritu que vino del mundo, sino el que proviene de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? De manera que cuando el Señor me habla, puedo oírlo, y cuando el Señor me habla, puedo entenderlo, ¿cierto? O sea que Dios sí va abriendo nuestro entendimiento, porque dice ahí que el Espíritu de Dios va obrando en mí para que yo entienda lo que Dios me ha ¿qué? Y el Señor ha dicho, te enseñaré y te haré entender. De manera que Dios sí me capacita en ese ¿qué? En ese caminar. El Señor va ampliando mi mente, ¿cierto? El asunto es que si yo medito poco en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a abundar en mi corazón? De lo que yo me alimento. ¿Sí? Cuando usted va al médico, ¿cierto? A veces una de las cosas que a nosotros no nos gusta es que el médico corrija los malos hábitos alimenticios que tenemos. Porque desafortunadamente lo que más daño nos hace es lo que más rico nos sabe. ¿Cierto? Entonces a uno sale ofendido de allá del médico porque uno dice, el médico lo que quiere es que yo me muera de hambre. ¿Sí o no? Porque le dice que los fritos le están haciendo daño, que la grasa le está haciendo daño, que el exceso de dulce le está haciendo daño, que la comida chatarra le está haciendo mucho daño ¿a qué? A su cuerpo, ¿sí o no? Pero yo en lugar de atender el consejo salgo ¿qué? Ofendido, ¿sí o no? Porque a nosotros no nos parece que las verduras y las frutas, ¿cierto? A mí particularmente pues no me gusta la fruta como en el desayuno, ¿cierto? Entonces a mí cuando me ofrecen fruta en el desayuno yo digo no, muchas gracias, además el médico me la prohibió, ¿cierto? Y entonces la gente de una vez abre los ojos, ¿cómo que el médico se la prohibió si es lo primero que recetan? ¿Cierto? Pero a nosotros no nos gusta que nos cambien la receta ¿qué? Alimenticia. De la misma manera, muchas veces no queremos cambiar los hábitos de lo que alimenta nuestro corazón. Y nos dicen, ¿cierto? En estos días les compartí una foto que me llamó mucho la atención, porque hay una persona ahí como vomitando, y está vomitando todas las redes sociales y todo eso, ¿sí o no? Y el que le está pegando por detrás para que bote todo eso es la Biblia, ¿cierto? O sea, las redes sociales te intoxican, ¿cierto? Te llevan a un mundo de mentiras en todas las áreas. En todas las áreas, ¿cierto? Hace poquito hablaba con mi mamá porque ella tenía un poco de videos ahí. Que mire esta receta para la salud. Pero mire que este es un presentador de noticias. Ya cuando me detuve a ver el video, entonces le decía a mi mamá, mami, esto es un montaje. Si usted mira detalladamente, pusieron un presentador de las noticias, pero si usted mira la forma en que se mueven los labios del presentador, no dice lo que está diciendo la voz que está diciendo ahí. Pero como muchas veces no analizamos, simplemente usted ve que si hay una imagen que a usted le gusta y a usted le tiene respeto y dice algo, entonces simplemente usted lo acepta, pero muchas veces pasamos el engaño y nos alimentamos en la salud, nos alimentamos en cantidad, en belleza, en una cantidad de cosas nos alimentamos y nos pegamos unas indigestadas en el corazón. ¿Sí o no? Porque todo eso que me indigesta me pones en descontento con Dios. Porque finalmente tu vida en manos de quién está. En manos de quién está tu vida. De manera que cada vez que tú estás descontento, no estás descontento con la vida, estás descontento con Dios. Porque finalmente en manos de quién está tu vida. En las manos de Dios. Tu descontento entonces es de aquel en quien manos está. Pero la palabra de Dios te desintoxica el corazón. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Fíjese que no trae palabras de sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Empieza a grabar tu corazón de una manera ¿qué? De una manera especial. Cuando Dios me une a Él, me va uniendo a su pensamiento, que no podemos olvidar.
La Biblia no es un libro para ser leído, sino para ser oído. ¿Y oído de los labios de quién? De Dios. La Biblia no es un libro para la razón, sino es un libro para el corazón. Y cuando entendemos de esa manera, eso va a ser de gran bendición para nuestra palabra. Juan 5, 24 y 25. Ya vamos a terminar por hoy. Juan 5, 24 y 25. Mira lo que dice la Escritura. De cierto os digo, Juan 5, 24. De cierto, nuevamente ese de cierto es, préstele atención a esto. El que oye, ¿qué? Mi palabra, y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de Sardis? ¿A quién no estaba oyendo? ¿Por qué estaba muerta? Porque no estaba oyendo al Señor. Porque como dice acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿a quién oirán? La voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Mis amados, necesito no solamente oír la Biblia, necesito es oír la voz del Hijo de Dios cuando la palabra de Dios me es expuesta. Porque oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué? Y vivirán. ¿Viviremos es escuchando a quién? Escuchando es al Señor. Por eso cuando hablamos del Evangelio, muchas veces alguien decía que nosotros estamos viviendo tiempos donde a los primeros que hay que evangelizar es enseñarles el Evangelio es a la iglesia. Porque muchas veces la iglesia, ¿cierto? Hace poco les decía algo referente a la pregunta que le hicieron al Papa sobre ¿por qué la muerte de Jesús? Y su respuesta era, no hay forma de responder, eso no tiene respuesta, ¿cierto? Pero cuando uno va a la palabra sí tiene respuesta, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, la muerte de Jesús fue por causa de que Dios me amó, me mostró su amor, su gracia, me mostró su misericordia, ¿cierto? Pero cuando se habla del Evangelio, no todos entienden lo mismo por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, es el plan diseñado por Dios para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. Eso es la salvación, el plan de Dios, y que se manifestó por medio de la obra que se hizo ¿dónde? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Para cuando se le dice a los Gálatas, ¿sí? De que ellos dejaron de estar. Si quiere acompáñenme allí a Gálatas capítulo número 1 verso 6 para que lo lea conmigo. Gálatas capítulo número 1 verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero aquí aclara algo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? El evangelio de Cristo, ¿cierto? Todo lo que Dios ha manifestado por medio del evangelio es reconciliarnos con Él, reconciliarnos. Dios mismo, la Escritura dice que Cristo mismo nos estaba reconciliando, que Dios el Padre nos estaba reconciliando por medio de Cristo con Él. Y eso es un regalo que maravilloso. Pero dice acá que aunque algunos quieren perturbar o pervertir, darle un sentido diferente al evangelio, que lo lleve en otra ¿qué? En otra dirección. El evangelio, cuando es expuesto con claridad y es enseñado por Dios a nuestros corazones, nos conduce en una única dirección, en Cristo, para que eso se vuelva el único deseo de nuestro ¿qué? De nuestro corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con si nuestro corazón se va tras la añadidura.
Porque el evangelio de la prosperidad cogió mucha fuerza, pero eso es otro evangelio. Porque eso lo conduce en otra dirección. Lo conduce a los anhelos de su corazón y no a los anhelos del corazón de quién, al corazón de Dios. Mis amados, nuestro afán no es por la añadidura. Nuestro afán tiene que ser por Cristo, porque Cristo única y exclusivamente Él es la vida que necesitan nuestros corazones. Cuando Abraham y Lot se multiplicaron sus rebaños y hubo una discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, dice la escritura que aquel día Abraham le dijo a Lot: vaya usted en una dirección y yo voy en otra. ¿Sí? Pero la escritura dice que Lot escogió ir en la dirección donde lo que tenía se multiplicara, aunque eso significara alejarse de Dios. Porque escogió la llanura del Jordán, porque era de riego, es más, la compara como con el huerto del Edén. Pero él no estaba pensando en lo que lo conduce a Dios, sino en lo que le permitiera tener más. Más comida para los animales significa más animales y más riqueza. Pero dice la escritura que se fue introduciendo hasta que llegó y se instaló, fue en Sodoma y en Gomorra, ¿cierto? Tomó un camino, el camino de la añadidura es el camino que nos aleja de Dios. Porque Dios solamente dispuso un camino y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino ¿por quién? Sino por mí. Porque la vida no está en las cosas, la vida no está en lo que tienes. Hay gente que tiene y no tiene vida, y hay gente que no tiene nada y tiene vida. Porque la vida es una persona. La vida no es una actividad. La vida no es una ceremonia. La vida es una persona. Y terminemos con estas citas. Primera de Juan 1 del 1 al 4. Primera de Juan 1 del 1 al 4. ¿Por qué la iglesia de Sardis estaba muerta? No estaba escuchando ¿a quién? No estaba escuchando a Dios. Y la iglesia de Sardis estaba muerta porque lo que estaba buscando era otras cosas. Mis amados, el bienestar nos da comodidad, no nos da vida. Hay cosas que nos dan bienestar, pero no nos dan vida. Hay cosas que nos dan comodidad. Claro, si usted se compra una cama de 80,000, tiene cierta comodidad. Si se compra una de 5 millones, pues tiene más comodidad. ¿Sí o no? Pero hay gente que no duerme ni en la de 80,000 ni en la de 5 millones. ¿Cierto? Porque la vida no está en la comodidad. La vida está en Cristo. Primera de Juan 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, mire cómo dice de hermoso aquí: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Mire lo hermoso. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. De manera que la vida no son posesiones, la vida es una persona. Es Cristo en el corazón. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, Primera de Juan 5, 11 y 12. Quiero que lo lea conmigo. Tal vez ya muchos lo pueden conocer, pero necesitamos reafirmar esto en el corazón. Porque la iglesia de Sardis estaba muerta. Porque lo que quería buscar no era lo que Dios le había provisto, eran otros los deseos de su corazón. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. Y dice el verso 12 con mucha claridad: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo de Dios. Entonces no se determina en cuánto tienes, en cuánto logras, en cuánto alcanzas, en cuánto está tu nombre, sino en cuánto de la vida de Cristo
está abundando en tu corazón. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado mandamiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna, ¿cierto? Entonces, por eso no se trata de adquirir un nuevo ceremonial, unas nuevas costumbres. Se trata es de entender cuál es el depósito que ha sido hecho. ¿Qué se le dijo a la iglesia de Sardis? Recuerda lo que has oído y guárdalo y reténlo, ¿sí o no? ¿Y qué has oído? Que la vida es ¿qué? Cristo. ¿Y qué es lo que tienes que retener? Eso es lo que tienes que atesorar en tu corazón. De ahí en adelante Dios añadirá lo que Él quiera, pero nuestro contentamiento tiene que ser en el Señor. Que Él sea nuestra alegría y nuestro gozo, ¿cierto? Donde podamos decir: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Si hoy tenemos, amén. Si mañana no tenemos, amén. Porque cuando hay, Dios está, y cuando no hay, Él sigue estando presente. Cielo y tierra pasarán un día, el cielo y la tierra que ahora vemos ya no estarán más, y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. En este mora Dios, y cuando este cielo y tierra pasen, en el nuevo cielo y en la nueva tierra seguirá morando Dios con su justicia. Amén, mis amados.